Palabra de Dios, Juan 4, 31, 42. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites ya hoy terminar con esta historia del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Te pedimos, Señor, que hoy podamos con este último sermón, eh, entender cuál es tu voluntad y qué es el alimento espiritual y cuál es el salario que nosotros como personas que siembran y cosechan vamos a recibir. Padre Dios, ayúdanos a que realmente se haga tu voluntad agradable y perfecta y que primeramente nosotros nos llenemos de esa vida para poder dar vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos notado, durante varias semanas nos hemos asombrado a través de esta historia de la mujer samaritana y Jesús, pero hoy finalmente vamos a terminar de escudriñar esta hermosa historia. Y espero que así como para mí, esta historia haya sido de mucha edificación para todos ustedes. Y los invito a que igual sigan escudriñando esta historia, que hay mucho para sacarle. Ya entrando en tema, creo que nadie que honestamente esté interesado en la gente pueda negar que el mundo en el que estamos está cada vez más loco. La verdad es que cuando yo reviso las redes sociales, cuando reviso el Instagram o el Facebook y observo también las noticias y las tendencias de la actualidad, yo no dejo de preocuparme por mi hijo y no dejo de preocuparme por la humanidad. Porque en vez de estar como progresando, evolucionando, más bien pareciera que estuviéramos yendo para atrás, involucionando, molestando. Yo por eso digo que con razón no vienen los extraterrestres a visitarnos, ¿cierto? Porque la humanidad cada vez está como más extraña, cada vez está más loca. Y ya casi no importa lo objetivo, lo lógico, lo racional, sino que se le está dando demasiada importancia y protagonismo a lo subjetivo, a lo emocional. Y no digo que no sea importante, pero se le está dando mucha más importancia que a lo objetivo, a lo lógico, a lo racional. Y aquel que no quiera meterse en ese bote, aquel que no quiere meterse en esa corriente, simplemente es censurado, es tildado de fóbico, es tildado de anticuado. Y estamos en una sociedad en la que indudablemente se prefiere vivir en el engaño antes que en la verdad. Y esta es la razón por la que nosotros como cristianos deberíamos conocer y estar firmes en la base de nuestra fe. Pero la verdad es que como cristianos pareciera que se nos olvida las palabras de Dios que encontramos en Jeremías, que nos dice lo siguiente. Miren lo que nos dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces Dios le está diciendo, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar, yo voy a estar contigo, ¿cierto? Y le está diciendo aquí al pueblo, le está diciendo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras versiones dicen, influye tú en ellos, pero que ellos no tengan influencia en ti. Y nosotros vemos que lamentablemente eh, esto es lo contrario a lo que está pasando en la iglesia. Es como podríamos decir que realmente la iglesia se ha prostituido y que en vez de convertir el mundo a nosotros, en vez de influir en el mundo positivamente, por así decirlo, nosotros hemos sido convertidos por el mundo, nosotros nos hemos dejado influenciar por el mundo. Y de esta manera hemos permitido que entren doctrinas demoníacas que exaltan las riquezas, que exaltan lo material, que exaltan a la criatura antes que al creador, perdón. Entonces, ya no somos nosotros para Dios, sino que es Dios para nosotros. Es decir, nosotros ya no existimos para Dios, nuestro centro ya no es Dios, sino que más bien es como si nosotros fuéramos el centro de Dios, como que si la existencia, que el propósito de la existencia de Dios fuéramos nosotros. Y esto no es así. Y lastimosamente, eh, nosotros hemos trasladado esto a la forma en la que nosotros vemos e interpretamos la obra de Jesús. Hoy en día nosotros como cristianos, y hablo de la iglesia en general, minimizamos la obra de Jesús diciendo que el propósito de su venida es hacernos ricos y que el que no es rico es porque o tiene una maldición generacional o porque está en pecado, ¿cierto? Y nosotros lo hemos, escuchen prédicas en canales cristianos y van a ver que hoy en día se predica, es como que el ser pobre es pecado o es tener una maldición, ¿cierto? O es porque le faltó diezmar. Y esto no es lo que nos dice la palabra. También se predica que Jesús vino como para darnos permiso para vivir como nosotros queramos, sin importar la santidad. O se enseña que Jesús entregó su vida únicamente para que tuviéramos una vida más cómoda, más tranquila, donde todo fluya. Pero esto no es lo que nos dice la palabra. Pero entonces nosotros minimizamos esa muerte de Jesús, esa obra de Jesús, todo lo que hizo Jesús a esto. Entonces, si fuera así, realmente Jesús como redentor, como salvador, falló. Porque yo no veo que todos los cristianos son ricos, porque yo no veo que todos los cristianos viven bien. Y de hecho los discípulos murieron mártires, ¿cierto? Entonces, o Jesús falló o nosotros nos estamos equivocando en la forma en que estamos viendo las cosas. Y es ahí donde tenemos que evaluarnos, porque incluso hoy pareciera que creemos en un Jesús ficticio del cual podemos tomar algunas cosas que nos gustan y desechar otras que no nos gustan, ¿cierto? Pero la palabra no nos está diciendo esto, la palabra nos está hablando de un propósito claro de la venida de Jesús. Y nos guste o no, la verdad va a ser siempre una, la verdad es una y no va a cambiar, la verdad es una. La verdad es excluyente, la verdad es objetiva y por eso siempre en aritmética 1 más 1 siempre va a ser 2. Siempre van a existir solo 2 sexos y 2 géneros. El único camino al Padre es Jesús y el propósito de Jesús no es venir a hacernos ricos, no es venir a darnos comodidades, no es venir a darnos bienestar, no es venir a permitirnos hacer lo que queramos y no vivir en santidad. No, Jesús viene a este mundo para redimir nuestros pecados y así permitirnos participar de la vida eterna en comunión con el Padre. Ese es el objetivo de Jesús. Ese es el objetivo de Jesús. Todo lo que nosotros vemos en la vida pública de Jesús, todo lo que nosotros vemos, esas señales, esas maravillas, esos milagros, todo lo que Jesús habló, fue simplemente una introducción para el clímax de la vida de Jesús, que es la muerte en la cruz y luego su resurrección. ¿Y para qué es la muerte y la resurrección de Jesús? Para que nosotros seamos redimidos de nuestros pecados,
y así podamos nosotros participar de la vida eterna en comunión con el Padre. Ese es el objetivo, el propósito de Jesús. Y ya, así es de claro. Entonces, por eso es que la palabra nos dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos hacia el Padre. El único camino es Jesús. Nos guste o no. No hay muchos dioses. No hay muchos caminos a Roma. Solo hay un Dios y solo hay un camino, que es Jesús. Y es justamente por esta razón que nosotros vamos a ver que Jesús va a Samaria, ¿cierto? Jesús va a Samaria por esta razón. Vamos a ver qué nos dice Juan 4, 3, 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, miren, Jesús tiene la necesidad, tiene la urgencia de pasar por Samaria, ¿cierto? Tiene la urgencia. Él pudo haber pasado por otro camino, pero él tiene la necesidad de pasar por Samaria. ¿Por qué ocurre esto? Algunas personas, algunos teólogos dicen que es porque Jesús tenía que llegar rápidamente a Galilea, que tenía, digamos, alguna cita, algún propósito en Galilea y por eso tenía que pasar por Samaria. Pero esto es un poco ilógico, me parece a mí personalmente, porque en Juan 4:40 nos dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Si Jesús hubiera tenido alguna urgencia para llegar a Galilea, si hubiera tenido, digamos, algún compromiso en Galilea, seguramente no se hubiera quedado 2 días, no se hubiera quedado allí. Pero nosotros podemos entender entonces que la necesidad de Jesús de pasar por Samaria es para encontrarse con la mujer samaritana. Es para tener esta cita en este instante de eternidad con la mujer samaritana. Es para tener esta cita de salvación con la mujer samaritana. No es para darle riqueza a la mujer samaritana. Tampoco es para que la mujer samaritana piense positivamente acerca de sí misma. Tampoco es para que ella confiese con su boca cosas bonitas para que se cumplan. Porque si no, entonces Dios hubiera mandado más bien un coach o estos charlatanes motivacionales para que le hable a la mujer samaritana y diga, piensa positivo, cree en ti. Más bien, ¿para qué va a morir Jesús en una cruz si lo único que se necesita es creer en uno mismo? ¿Para qué? ¿Para qué? Más bien Dios envía a alguien que le hable bonito, alguien que le diga, tú puedes, cree en ti. ¿Para qué? Si el propósito de Jesús fuera simplemente que creamos en lo positivo, que hablemos positivo, que todo es bonito, que todo va a estar bien, más bien habla un coach. ¿Para qué enviar a su hijo para que muera en la cruz? ¿Cuál es el propósito? ¿Alguno de ustedes enviaría a su hijo para un propósito de estos con algo tan efímero como cree en ti, piensa positivo? Yo he visto a muchas personas que les funciona, pero también a muchas personas que no. Esa no es la panacea, ¿cierto? Eso no es el último secreto que hay que descubrir, no. Lo que nosotros tenemos que descubrir es que nosotros estábamos apartados del Señor y que tenemos ya un camino y ese camino es Jesús y a través de Jesús tenemos esa vida eterna. Ahora, para que de pronto yo hablo muy mal de esto motivacional y a veces a algunas personas les funciona, pero que no confundamos esto con lo bíblico, que no mezclemos esto con la palabra. La palabra no tiene nada que ver con eso. ¿Listo? No ensuciamos la palabra con esto. Si alguno quiere escuchar a todos estos hombres, háganlo, no hay ningún problema, yo se los he dicho. Pero lo importante es que no lo mezclemos con la palabra, no creamos que la palabra nos habla de esto, porque es blasfemar la palabra, es ensuciar la palabra que para mí personalmente es charlatanería. Pero nosotros vemos entonces que el propósito de Jesús no es esto, sino que el propósito de Jesús para ir a Samaria es entregarle vida a esta mujer, que es lo más importante. De nada sirve que esta mujer tenga riquezas, que esta mujer piense positivo, hable positivo, si esta mujer no tiene vida eterna, si no tiene vida espiritual. Y por eso es que Jesús va a Samaria. Jesús va porque Él tiene el anhelo de cumplir el propósito del Padre, la obra del Padre, que es darle vida eterna a esa mujer. Y lo hermoso es que no es solo para ella.
Nosotros tenemos que entender que esta palabra también es para nosotros y lo que esta palabra lo que está representando es que Jesús finalmente también tiene necesidad, por así decirlo, de venir a este mundo, pero ¿para qué? ¿Este mundo es qué? Samaria. Y Él tiene esta necesidad de venir a este mundo para darnos vida también a nosotros, para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Esa es la obra del Padre, ese es el anhelo de Jesús. Observemos el siguiente pasaje, Juan 4, 31, 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿cierto? Entonces vemos aquí que no es que Jesús hubiera dejado de tener hambre física, ¿cierto? No nos equivoquemos. No se está hablando de algo como mágico, como que, bueno, si yo predico la palabra se me va a quitar el hambre. No. Lo que nos está diciendo aquí la palabra en este pasaje es que el sostén y la satisfacción de la vida de Jesús no estaba no estaba en el alimento o en las cosas de este mundo, sino en realizar la obra del Padre. La satisfacción final. Realmente el anhelo de Jesús era cumplir la voluntad del Padre, a pesar de todo lo demás, a pesar de lo que su cuerpo pudiera sentir en este momento, a pesar de lo que sus emociones le dijeran, su anhelo mayor, lo que le daba, a lo que él le daba prioridad era cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la obra entregada por el Padre a Jesús? La salvación de la mujer samaritana y en últimas, nuestra salvación. Esa es la obra del Padre que Jesús realiza en la mujer samaritana y en cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, miren que, y se los pido, y es porque realmente me da tristeza ver cómo muchos cristianos son engañados, ¿cierto? No es tanto como por hablar mal de ellos, sino que es por el engaño en el que han caído muchos cristianos en esto de que hay que diezmar para enriquecerse, de que diezmamos para que Dios nos enriquezca, que tenemos que ser ricos en Cristo, que tenemos que hablar positivo, una mente positiva, ¿cierto? Y como les digo, a algunos les sirve y personalmente digo, ojalá yo pudiera hablar como estas personas, la forma de hablar de ellos es espectacular, son expertos en hablar, pero esto no es el propósito de la palabra, este no es el propósito de la venida de Jesús. El propósito de la venida de Jesús finalmente es darnos vida. Así como la mujer samaritana es darnos vida, es secar, es saciar nuestra sed con un agua que nunca, de la cual si nosotros tomamos ya no volveremos a tener sed y que se convertirá en nosotros fuente de agua de vida. Y eso es lo que nos está hablando el Evangelio y nada más. Entonces no mezclemos las cosas, no lo ensuciemos. Listo. Porque es que personalmente para mí es como si me insultaran a la mamá, ¿cierto? Cuando yo veo todas estas cosas. Por eso es que soy tan enfático en esto. Y nosotros vemos entonces aquí ese anhelo de Jesús eh, que es cumplir la voluntad del Padre. Y por eso es que es como saciada su sed. Yo no sé si a ustedes les ocurre, a mí me ocurre mucho que, que a mí no me gusta comer cuando estoy en medio de un proyecto, y eso que a mí me gusta mucho comer, a mí me encanta comer, pero cuando yo estoy en medio de un proyecto o cuando estoy en medio de un trabajo, obviamente no si dura más de un día, ahí sí toca comer. A mí no me gusta interrumpir el proceso de trabajo para ir a comer. Yo prefiero terminarlo todo y luego ir a comer. A mí como que siento como que ese trabajo ahí esperando como que me desespera, como que, uy, no, hay que terminarlo pronto, porque si no, como que la comida no me sabe igual. Solo cuando yo termino el trabajo y luego como, encuentro una verdadera satisfacción. Yo no soy capaz de comer, como ya se los dije, sin terminar ese proyecto. Y supongo que ese es el corazón de Jesús en este momento.
Seguramente Jesús tenía hambre, seguramente Jesús tenía sed, él no dejó de ser humano, pero su anhelo por cumplir con la misión del Padre de llevar el evangelio, de llevar la vida a la mujer samaritana, era más que toda esa hambre y esa sed que él sentía en ese momento. Él estaba dando prioridad a lo espiritual antes que a lo material. De esta manera él está demostrando que para él es realidad que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él está mostrando con acciones que es así. Entonces vemos a un Jesús que le está dando prioridad a lo espiritual antes que a lo material. No estoy diciendo que no podamos comer. Y no estoy diciendo que si nosotros realizamos la obra del Señor, nunca nos va a dar hambre. No estoy diciendo esto y no es lo que está diciendo la palabra. Pero lo que la palabra nos está invitando el día de hoy es evaluar nuestras prioridades. Jesús le está dando prioridad a la obra de Dios antes que a la comida, antes que a lo material, antes que al bienestar. Y de la misma manera tiene que pasar con nosotros. Jesús nos está revelando que el verdadero gozo y la verdadera satisfacción de nuestro espíritu no se encuentra en todo lo que ya les dije, sino que se encuentra en cumplir con diligencia esa obra de salvación de Dios. La verdadera vida eterna se encuentra en cumplir el mandamiento de Dios, de dar la vida por el otro. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué nos continúa diciendo la palabra en Juan 4, 35, 38, en otra versión. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los vi a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Amén. Entonces nosotros vemos aquí la palabra. La palabra nos está revelando algo muy maravilloso y es que Jesús no se queda para, no se queda para sí, es decir, no se queda solo para él el gozo y la satisfacción para el espíritu. Él no dice, bueno, yo voy a hacer toda la obra de Dios para yo quedarme solo con esto y ser yo el único que me gozo y tengo satisfacción. Él no es como un niño que no quiere compartir su dulce, no. No, Él es todo lo contrario. Jesús quiere que nosotros también participemos junto con Él del gozo y la satisfacción espiritual de la cual Él es, en este momento Él está gozando. Él quiere que nosotros realmente participemos de ese alimento espiritual, de realizar la voluntad del Padre. ¿Y cómo podemos nosotros participar de ese gozo y esa satisfacción espiritual de la cual Jesús está gozando? Así como Él lo hizo, llevando la vida la cual nosotros encontramos ¿dónde? En Jesucristo. En otras palabras, Jesús se entrega a sí mismo a la mujer samaritana para que ella tenga vida. Jesús le está diciendo, bebe del agua que yo doy, cree en mí. Esa es la manera en que Jesús está dando su vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos dar? Nosotros debemos dar a Jesucristo porque en él está la vida. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos tener gozo espiritual. Entonces, esta es la manera en la que la palabra nos ha estado diciendo constantemente durante todo este pasaje que nosotros podemos adorar a Dios en verdad y espíritu. Es la forma en que nosotros podemos realizar la obra de Dios. Es la forma en la que nosotros podemos alimentar nuestro espíritu. Es la forma en que nosotros podemos encontrar verdadero gozo y satisfacción realizando la obra del Padre, que es ¿cuál? Entregar la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. ¿Cómo adoramos en verdad y espíritu? ¿Cómo realizamos la obra del Padre? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Entregando la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, de pronto, cuando hablamos de adorar en verdad y espíritu, nos imaginamos en la iglesia cantando, no sé qué, Dios poderoso, ¿cierto? De pronto, cuando pensábamos en la obra de Dios, pensábamos en hacer obras de caridad. De pronto, en pensar en el verdadero regocijo, pensábamos en una comodidad, estando riéndonos en un sofá viendo Netflix.
Pero lo que la palabra nos está diciendo es que el verdadero adorador en verdad espíritu, el que realmente realiza la obra de Dios, el que alimenta su espíritu, el que tiene verdadero gozo, es aquel que está dando la vida, que es Jesús, a través de la palabra. ¿Cómo nosotros damos la vida? Predicando la palabra y dando testimonio de Jesús. Si ustedes y yo queremos participar de la vida y queremos participar del gozo, tenemos que predicar la palabra y dar testimonio acerca de Jesús. Eso es lo que la palabra nos está diciendo el día de hoy. La palabra nos está diciendo en el pasaje que leímos el día de hoy que el campo del cual nos habla Jesús son las personas del mundo. Las personas del mundo son ese campo. El que siembra y el que cosecha somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos aquellos que cosechamos o sembramos o cosechamos. Y el fruto de esa cosecha, ¿quiénes son? Son las personas que aceptan a Jesús para tener vida eterna. De esta manera, Jesús nos está encomendando la tarea de sembrar la palabra de Dios, dando testimonio de Jesús y cosechando personas para vida eterna. Vamos a verlo en el texto para que quede un poco más claro, ¿cierto? Veamos lo que nos dice. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Jesús está diciendo, no esperen más, ya la cosecha está lista, no hay tiempo para esperar. Apresúrense, está diciendo Jesús. Versículo 36. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Entonces, el salario y el fruto que los segadores van a recibir, es decir, que aquellos que cosechan van a recibir, son las personas que tienen vida eterna, ¿cierto? Es decir, ese gozo. Entonces, luego nos dice, qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. 37. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Entonces, aquí se nos está hablando de otros, ¿cierto? Jesús les está diciendo, ustedes van a cosechar, pero ustedes no sembraron. Otros fueron los que sembraron, ustedes solo van a cosechar. ¿Quiénes son los que sembraron? Los que sembraron, podemos decir que son muchas opciones, son muchas personas. Podemos decir que fue Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento, fue Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que van a cosechar en ese momento? Los discípulos. Pero ahora, ¿qué nos está diciendo? Para nosotros nos está diciendo, los discípulos son los que en ese momento también estuvieron sembrando. Nosotros vemos muchas personas a nuestro alrededor que están sembrando y nosotros ahora nos toca cosechar. Y posiblemente nosotros vamos a sembrar para otros y otros van a cosechar. Es lo que está diciendo Jesús. Aquí nos está diciendo, uno siembra y otro cosecha. Entonces miren que no es tan difícil la palabra, ¿cierto? Entonces vemos que a veces nosotros somos los que sembraremos y otro va a cosechar, a veces otro es el que va a sembrar y nosotros los que cosecharemos, y a veces nosotros tendremos el gozo de ser los que siembren y los que cosechen. En otras palabras, para que lo entendamos en nosotros, ¿cómo así que sembrar, que cosechar? En nuestras palabras, en nuestras palabras. A veces nosotros somos los que vamos a llevar la palabra y otro va a ver el cambio en esa persona. A veces nosotros vamos a ser los que no vamos a llevar la palabra, pero vamos a ver el cambio en la otra persona y a veces vamos a tener el gozo de ser los que lleven la palabra y ver el cambio en esa persona, ¿cierto? Pero no debemos nosotros preferir uno sobre el otro, porque no es una competencia entre entre el que siembra y el que cosecha, no es una competencia, sino que Jesús dice, el que siembra y el que cosecha van a tener gozo. Van a tener gozo con el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que esa persona a la que le estamos llevando la palabra, a la que le estamos dando el testimonio de Jesús, participe de la vida eterna. Ese es el fruto. Es el salario y el fruto que nosotros debemos esperar. Nada más. Nada más. Jesús nos está diciendo, ¿cuál es el salario y el fruto del segador? ¿Cuál es el salario y el fruto? Es la vida eterna de esa persona. ¿Cierto? Nosotros pensamos, bueno, y es que mi salario va a ser que, bueno, si yo evangelizo a tantas personas, Dios me va a dar más coronas y que voy a vivir más bien y que voy a tener más comodidades. No, Jesús está diciendo, es el mismo gozo,
de que esa persona tenga vida eterna. Y eso es lo que nos debería satisfacer. Jesús estaba satisfecho con esto, que esas personas a las que Él les llevó la palabra participaran de la vida eterna. Y ese debería ser nuestra satisfacción y nuestro gozo. Que estas personas reciban la palabra, cambien, sean transformadas, se llenen de vida y finalmente se conviertan en personas que siembran y cosechan para el reino de los cielos. Juan 4:36 lo ha dicho muy bien, ¿cierto? Todo lo que hemos visto. A los segadores se les paga un buen salario. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Entonces, miren, ¿cuál es el salario y el fruto de estos segadores, de estas personas que cosechan? Son las personas que pasan a tener la vida eterna, ¿cierto? Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, les pregunto a cada uno de ustedes, la invitación ya está para cada uno de ustedes. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para llevar el evangelio a todos los que nos rodean? ¿Qué estamos esperando a que las personas que nos rodean participen de la vida? ¿Será que estamos esperando ser nombrados pastores, misioneros, ministros, evangelistas? ¿Será que estamos esperando esto? Pero en este versículo la palabra nos está diciendo que Jesús ya nos está encomendando la tarea de llevar el evangelio, la vida a cada uno de nosotros. No importa si somos pastores, ministros, misioneros, evangelistas o laicos. No importa, no importa. Cada uno de ustedes y yo tenemos la misión de llevar la palabra a todas las naciones. A todas las naciones. La respuesta de la mujer samaritana que nosotros vemos en todo el pasaje, de ir y llevar el testimonio de Jesús, luego de haber reconocido a Jesús como Mesías, es la misma respuesta que se espera de nosotros. Es la respuesta normal, es la respuesta natural que se espera de nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la respuesta normal. La respuesta anormal es que nos quedemos quietos. Si nosotros hemos participado realmente de la vida, llevamos vida. Entonces cada uno de esta manera también puede evaluarse. ¿Tengo yo vida? ¿Tengo yo vida? Porque seguramente a su alrededor, estoy segurísimo, hay muchas personas que también necesitan a Cristo. Hay muchas personas que en este momento están viviendo vidas terribles o vidas no tan terribles, pero necesitan igualmente a Cristo. Pero ha sido nuestra pereza, ha sido nuestra cobardía la que no nos ha permitido hacer esto. Pero yo los quiero invitar a que dejemos a un lado todo esto y participemos de ese gozo del Señor. Que llevemos nosotros la vida, que llevemos nosotros la palabra. Y ojo, 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 porque algunos dicen, bueno, entonces solo voy a mostrar con mi vida, pero no voy a mostrar con palabras. U otro dice, voy a mostrar solo con palabras, pero no con mi vida. Pero lo que nosotros debemos entender es que nuestra vida debe manifestar la necesidad de creer en Jesús con nuestras palabras, pero al mismo tiempo debe manifestar el fruto que produce creer en Jesús con nuestras acciones. Nosotros con nuestras palabras debemos decir, necesitas a Jesús, pero con nuestra vida, con nuestras acciones debemos mostrar qué es vivir en Jesús, el fruto de vivir en Jesús. ¿Listo? Y ahora algunos se pondrá la excusa de, ay, bueno, ministro, pero es que yo todavía soy muy nuevo, yo apenas llevo como un año en Cristo, yo no sé mucho todavía, me falta más conocimiento. Y por eso es tan maravilloso que la palabra no deje cabos sueltos. ¿Cómo lo hace? Al mostrarnos la vida de la mujer samaritana nuevamente. Observemos que ella no tuvo que esperar varios años para llevar la palabra. Ella no tuvo que hacer un curso especial de evangelización. Ella no tuvo que ser nombrada misionera por Jesús. Sino que lo que nosotros vemos es que inmediatamente ella reconoce a Jesús como Mesías. Ella va a su pueblo y lleva la palabra. No es algo muy complicado. Ella simplemente dice, venid y ved. Veamos aquí, Juan 4:29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Venid y ved.
Ella no está diciendo, bueno, y la teología dice esto, y mira, el hebreo y el griego dice esto, y mira, es que yo tuve que hacer un curso de evangelización y fui nombrada misionera especial por parte de Jesucristo. No, ella como mujer normal, laica, como cualquier persona común, fue a su pueblo y dijo, venid y ved, venid y ved, venid y ved. Y es lo mismo que nos está invitando hoy la palabra, no importa cuántos años llevemos, no importa si llevan solo un día, no importa si tienen mucho conocimiento o no, no importa si fueron nombrados o no, no importa nada de eso. Lo único que tenemos que decir es, venid y ved quién es el Cristo, venid y ved quién es el Señor. Y no estoy negando la importancia del estudio bíblico y lo demás, obviamente no. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que más importante que cualquier curso, seminario de evangelización, es que nosotros mismos participemos de la vida de Cristo, tengamos comunión con Él, para que ese venid y ved sea real, sea honesto. De hecho, yo creo que muchas veces lo que nos falta no es poder de convencimiento, sino más comunión con Dios, más experiencia y participación con Dios para poder traer más personas a los pies de Cristo. Porque aunque no lo creamos, la gente huele cuando no hemos participado de Él y por eso es que no viene. Y seguramente para la mujer samaritana no fue fácil. ¿Por qué? Porque era mujer. Porque era mujer y en esa época ya sabemos cómo se trataba a la mujer. El testimonio de la mujer no era aceptado en esa sociedad. Y sin embargo ella se llena de valor para dar testimonio de Jesús. De la misma manera, yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces da mucha pena. Yo sé que a veces da mucha pereza. Qué miedo ser ridiculizado. Pero hoy la palabra nos está invitando a conocer y llenarnos de Jesús. Más y más y más y más. Y luego, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias, dar testimonio de la vida y participar así del gozo y la satisfacción del Señor. Por último, veamos cómo termina entonces esta historia. Juan 4, 31, 32. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí nosotros podemos, no sé si quienes lo notaron, ¿cierto? Esto no los hace más inteligentes que los demás, pero no sé quiénes lo notaron. Aquí vamos a ver que es como si fuera un sándwich, ¿cierto? Entonces Jesús está hablando con la mujer samaritana. Vamos a ver que empieza Juan 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana y en un momento Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y entonces esta mujer samaritana nos cuenta la palabra, inmediatamente se va a su pueblo y empieza a predicarle a las personas de su pueblo. Y es como que cambiar inmediatamente de escena, ¿cierto? Y vienen ya los discípulos que se habían ido y Jesús les habla acerca de la cosecha y les habla acerca de los segadores y les habla acerca. Y nuevamente nos hablan de esta mujer samaritana, ¿cierto? Entonces vemos mujer samaritana, discípulos, mujer samaritana, ¿cierto? Entonces vemos aquí que esto es como si fuera un sándwich, ¿cierto? Un sándwich donde la carne es lo principal, ¿cierto? Aquí la carne es lo principal, por así decirlo. Es un sándwich. Entonces, primero mujer samaritana, luego lo que se le dice a los discípulos y luego mujer samaritana nuevamente. ¿Qué se está hablando con la mujer samaritana al principio? Acerca de quién es el Mesías, de la obra de Jesús, que es llevar la palabra, que es traer la vida. Luego vemos que esta mujer samaritana en esta parte de este sándwich, en este primer pan, por así decirlo, va y evangeliza. Luego vemos la carne, donde Jesús explica cuál es su obra, cuál es su propósito, cuál es su anhelo y cuál debe ser nuestro anhelo, nuestro propósito y nuestra misión. Y luego nuevamente nos muestra la otra parte del pan, el segundo pan, ¿cierto? Donde se nos muestra qué pasa con la historia de la mujer samaritana y cuál es el fruto de cumplir lo que el Señor quiere, el propósito del Señor, el gozo del Señor.
que es que las personas vienen a Cristo. Entonces, vemos ya este sándwich, ya lo notaron, ¿cierto? Si de pronto alguien no lo notó, lea nuevamente Juan 4 y se va a dar cuenta. Bueno, pero ¿por qué cambió tan de repente aquí la palabra? Estábamos hablando con la mujer samaritana, luego con los discípulos y luego nos cuenta nuevamente acerca de la mujer samaritana. Es un sándwich donde el punto principal es lo que nos está diciendo Juan 4, 31 al 38, ¿cierto? Lo que vimos el día de hoy, que es evangelizar. Entonces, con ese pasaje nosotros vamos a concluir la historia del encuentro de Jesús y la mujer samaritana, lo que leímos ahorita. Y vamos a ver que la mujer samaritana hizo lo correcto. Finalmente, ella llevó a todo el pueblo, a todos los que quisieron venir delante de Cristo, delante de Jesús. No los llevó a un templo, no los llevó a una denominación, no los llevó a un hombre, sino que los llevó a Jesús. Los llevó donde la vida, los llevó donde la fuente. Y eso es lo que finalmente todos nosotros debemos hacer. Esa es la invitación para cada uno de nosotros, que nosotros llevemos a las personas a Cristo, no a una iglesia, no a una denominación, no a un hombre, no a un gurú, no a un pastor, que los llevemos a los pies de Cristo, que los llevemos a los pies de Cristo y que finalmente esas personas que llevamos a los pies de Cristo no dependan ni siquiera de nosotros, sino que dependan únicamente de Cristo. Por eso es que yo los invito tanto a desparse de los que han evangelizado y a no jactarse de, es que yo lo evangelicé. No, ustedes no deben jactarse de eso. ¿Por qué se jactan de eso? ¿Por qué se jactan de eso? Pablo nos dice muy bien, muy claramente qué es lo que cómo deberíamos ver. Bueno, no está aquí. Pablo lo dice muy claramente. Él dice, no importa quién planta, no importa quién riega, lo importante es quién es Dios que hace crecer la semilla, quien da el crecimiento, ese es el importante, que es Dios. Entonces, hoy los quiero invitar, hermanos, ya para concluir, es llenémonos de valentía para participar del Señor, que recibamos más y más y más de esa vida del Señor. Y luego llevemos la vida, evangelicemos, llevemos la palabra a los que nos rodean, a los que nos rodean. No es para llenar una iglesia de gente, no, es para llenar de vida la vida de esas personas. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia.